Amigos invisibles, como decía mi maestro don Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero contarles algo. Saben que una de las grandes cosas que siempre he comentado, de la cual nosotros venimos cojeando de una pata hace muchos años en el país, y esto es extensivo a varios otros países del continente, es de algo que llamamos la Fuerza Armada, las Fuerzas Armadas, los militares, los hombres de armas, los uniformados, etcétera. Tú sabes cuando tú tienes un seguro, la mayoría de las personas tienen un seguro médico, un seguro de vida, seguro de automóvil, pólizas, etcétera, ¿no? Tú pagas una mensualidad, ¿no? Los seguros de automóviles que son tan caros, ciento y pico dólares, $200. Depende, si tienes un carro económico y no es del año, si es un carro del año, hasta $500 paga de seguro, ¿no? Entonces imagínate que tú mensualmente, religiosamente, pagas tu seguro. Cuando tienes un siniestro, cuando tienes un suceso con el automóvil, viene el seguro y no te lo cubre. O viene el seguro y te ponen 40,000 trabas, como siempre es. Te ponen las trabas habidas y por haber, y siempre es una complicación con el seguro. Dice, oye, pero yo pago religiosamente este seguro todos los meses, sin que nadie me obligue. Lo pago antes de que se me venga el pago. Lo pago a tiempo, estoy al día con mi seguro, nunca he tenido problemas, soy disciplinado con el pago del seguro. Pero cuando necesito el seguro, entonces esta gente me pone esta traba, problema, no me cubre, tengo a la final que pagar. Igual con los seguros de salud, que si no te cubre la gasa, que si no te cubre no sé qué, que si el tratamiento X. Eso es una complicación. Entonces, por lo general, ¿qué hace uno? Cuando se te vuelan los tapones, se te cruzan los cables, mandan la compañía del seguro para el carajo y te cambia. Listo, ya, listo. ¿Sabes qué? No lo voy a pagar un carajo. Agarre su póliza, se la meten por donde quiera y te vas a ir a la compañía. Porque uno paga por un servicio. Uno paga para sentirse cubierta las espaldas, para sentirse tranquilo de que cuando realmente necesite ese servicio que uno está pagando, eso funciona, ¿verdad? Y en la vida todo es así. En el conglomerado social, en la selva de cemento, todo funciona más o menos bajo esos parámetros. La gente adquiere servicios, la gente adquiere productos, la sociedad, los gobiernos, los países adquieren o se suscriben a ciertas cosas y pagan por ello, pero en espera, ¿verdad?, de que cuando se necesite esa cosa de ese ente o de esa institución te respalde o eso te funcione. Entonces, ese es más o menos el principio y la dinámica social de estos contratos que uno hace, de la telefonía celular, del internet, de los servicios, etcétera, ¿no? Del colegio, tú pagas un colegio de la educación mejor que la educación pública, entonces haces el sacrificio de pagar así una institución privada, pero siempre eres vigilante de que realmente se cumpla con las expectativas que tú tienes en cuanto a las pagas, ¿no? Ahora, sin embargo, si nosotros hacemos así una abstracción de todo esto y nos metemos en la situación de los gobiernos, pero voy a referirme puntualmente al nuestro en Venezuela, tú ves que nosotros tenemos un contrato social, un pacto constitucionario, una tradición, una norma, algo por ley, algo constitucional, whatever, con una institución a la cual no le pagamos una mensualidad como tal, con esa figura como tal, pero que se le paga, que cubren un cierto peso del Tesoro Nacional. Esta institución es la Fuerza Armada. Las Fuerzas Armadas, los hombres de armas, los uniformados. En Venezuela se llama las Fuerzas Armadas, se llamaban las Fuerzas Armadas Nacionales. Bajo la tiranía genocida del narcochavestialismo, ellos le agregaron el nombre, lamentable y desgraciadamente, pues, del apellido del Libertador, como todo lo de ellos, usan el nombre, malversan el nombre del Libertador para todos sus
fines y para todos sus planes degenerados y toda su enfermedad y enajenación mental. Esta institución armada, este conglomerado de hombres y mujeres, forman esta institución, devengan un salario. Ellos tienen un propósito, ¿de verdad? Se supone que tenemos hombres armados que devengan un salario y ese salario sale del heraldo público, del dinero de la nación. ¿Para qué? A ver, para que estén ahí, para que figuren solamente así en los cuadros y en los afiches y verlos desfilar los días de fiesta patria. No, se supone que los tenemos ahí para que cuando el pueblo necesite de sus servicios, la institución le preste el servicio al pueblo y cumpla con su trabajo, ¿verdad? Demuestre que son responsables y consecuentes con el dinero que se les está pagando del Estado, porque para eso se les paga. No se les paga para que desfilen, no se les paga para que estén ahí de adorno, se les paga para que cuando haya una calamidad nacional, cuando haya una invasión, cuando haya una guerra, cuando haya cualquier accidente social, ellos respondan inmediatamente en beneficio de la sociedad venezolana. Ahora bien, si nos damos cuenta, eso no ocurre. En una calamidad, en una catástrofe nacional, en donde vamos desde la violación de los derechos humanos hasta el robo y llegando al otro extremo que es el genocidio. Hay todos los tipos y tipificaciones del delito en el actuar de este régimen genocida que está atornillado en el poder. ¿Y dónde están esos uniformados que ganan un salario que se supone que son los garantes del pueblo, que son los defensores de las leyes, de la norma, de la Constitución, los garantes de la seguridad pública? ¿Dónde están? No existen. Simplemente no existen, no están. Se volvieron parte del problema, por no llamarlo que son el problema per se. Entonces, aquí la cosa no es tan sencilla como cuando tú mandas el seguro para el carajo y te cambias de seguro y dices, ¿sabes qué? Esta compañía no me conviene, no les pago más, váyanse para el carajo, voy a otra compañía. O te cambias el celular de una empresa a otra porque el servicio no cumple tus expectativas. Lamentablemente aquí no podemos hacer eso porque tienen las armas. Y porque son parte del problema. O sea, nosotros, el Estado venezolano deja de hacer hospitales, deja de hacer escuelas, deja de aumentarle el salario a los funcionarios públicos importantes como los maestros y los médicos para mantener una institución de hombres armados, uniformados, que supuestamente van a velar por los derechos humanos y los derechos sociales de la sociedad venezolana. Sin embargo, estos mismos hombres uniformados son los que están violando y vejando a la sociedad. Entonces es el mundo al revés. Es como que el seguro del carro es el mismo que te choque el carro y de paso no te pague. Es algo más o menos así. Mira, historia, y yo siempre lo he dicho y lo he repetido como loro, si tú quieres saber qué va a pasar mañana, es muy fácil. Tú buscas así un libro de historia y te vas hacia cualquier etapa del pasado y buscas. Y ahí en ese libro tú vas a encontrar la respuesta a lo que va a pasar mañana. Si nos vamos a la historia nuestra y analizamos el ejército, analizamos a los militares, analizamos a los hombres de armas, a los uniformados, vamos a encontrarnos con una sorpresita. ¿Cuál? La más elemental de todas. Los hombres uniformados, los hombres de armas, lo que llaman el ejército, ha sido la peor desgracia que le ha ocurrido a Venezuela desde antes que existiese. ¿A qué me refiero? Desde que Venezuela existiese, cuando éramos la Capitanía General,
y parte del Imperio Español. Y ya los uniformados estaban cometiendo crímenes, negociando, traicionando, faltando el respeto, haciendo negocio. Cualquier cosa que no tenía nada que ver con su función. Los que hayan leído la historia, los que conocen la historia, ya sabrán más o menos por dónde van los tiros, ¿no? Pero fácilmente, ante la guerra de independencia, ¿verdad?, ya habían generales fascinerosos, generales que conspiraban. Tenemos a Mariño, tenemos a Arizmendi, tenemos a Bermúdez. Bermúdez se quiso ir a las manos con el Libertador. Estos generales, estos tres principalmente, antes de que existiese Venezuela, ya estaban conspirando en contra del Libertador. Cuando estuvieron en Haití allá con Petión tuvo que meterse y poner orden, porque estos tipos se alzaron, que ellos no respetaban al Libertador, que ellos, cada uno se creía el amo y señor de Venezuela, y cada uno quería hacer lo que le daba la gana. Imagínense desde dónde vienen los problemas con los hombres uniformados. Desde antes de ser Venezuela una república, una nación, whatever. Estos tipos, si no es por Petión y si no es por el almirante Brión, que dijo, mira, yo voy a poner los barcos para que vayan a invadir la Capitanía General. Si el grupo de ustedes no está liderado por Simón Bolívar, mis barcos, no le presto los barcos. Bajo esa premisa y bajo la presión de Petión en Haití, fue que estos pusilánimes militares se dieron y aceptaron, pues se bajó el mando del Libertador para ir a Venezuela. Pero ahí no paró la cosa, las conspiraciones siguieron. Después vino Piar, se alzó por allá, querían levantar a los hombres de color y crear una conspiración de los zambos, hubo que fusilarlo. Mariño siguió conspirando. Bolívar se va del territorio, va a la Nueva Granada, empieza la campaña admirable por allá, deja encargado del poder en Angostura al vicepresidente Sea, un hombre civil, un hombre brillante, un hombre de luces. ¿Qué pasa? No terminado de llegar a pelear por allá en el pantano de Arizmendi y otra vez Mariño y toda la comitiva de los militares dan golpe de estado y quitan al vicepresidente y se ponen ellos en el poder y desconocen a todo el mundo y quieren hacer lo que les da la gana. Y los militares, antes de que fuésemos república, antes de que fuésemos Venezuela, ya está, se crea que se forma el congresillo de Cariaco, que no es más que una conspiración militar. Los hombres de arma, los uniformados. Regresa el Libertador, pone orden en el patio, se acomoda el asunto. Después viene Miranda, vamos con Miranda. Llega Miranda y dice, esto es puro bochinchajo. Los militares son los principales bochinchosos. Cada uno quiere hacer lo que le da la gana. Aquí no hay disciplina. Aquí no hay fuerzas armadas. Aquí lo que hay es una cuerda de bandidos. En esos términos se refería Francisco de Miranda a todos estos tipos del ejército. De bandidos, de bochinchosos. Salimos de Miranda. Viene Carabobo, viene la campaña admirable. Viene la campaña para allá a la Nueva Granada. Cuando llegamos a Piedemonte, allá en los Andes, en Merideños y Táchira, el Libertador le dice, vamos allá a la Nueva Granada, conquistamos allá, libertamos allá y regresamos por Carabobo. Ya Páez se embochincha, Zaraza se embochincha, todos estos guariqueños y todos estos llaneros militares se embochinchan, dicen que ellos no van a ir para allá, que eso es muy alto, que eso es muy frío, que ellos no tienen nada que hacer por allá, que lo de ellos aquí. Otra vez los militares conspirando. El Libertador le toca irse solo con algunos. Por ahí salió uno de los llaneros, se arrechó con Páez y dijo, no, yo sí me voy, que fue Infante y el otro. Y bueno, se va el Libertador, hace la campaña, ganan en el Pantano de Vargas, ganan en Boyacá. Nos regresamos aquí a Carabobo. Otra vez en Carabobo, los militares molestando. El plan finalmente funcionó. Porque Bermúdez tenía que distraer a las divisiones que la Torre mandó
a Caracas pensando que el ataque iba a ser por allá y Urdaneta que iba a atacar por el otro lado. Medio funcionó, Urdaneta se enferma, el coronel del jefe del Estado Mayor conspira, dice que él no va, Páez no quiere traer a los llaneros. Bueno, el Libertador otra vez tiene que solventar la situación, por algo él mismo decía que él era el hombre de las dificultades. Pero otra vez los militares molestando. Se da la independencia, ya por fin se consolida la República de Colombia. El Libertador se va al sur. Deja encargado a Páez por aquí, a Santander por allá y al otro por aquí. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Bermúdez? ¿Qué hizo Endy? ¿Qué hizo Mariño? ¿Qué hicieron los grandes generales de la independencia? Nada. Molestar, conspirar, enriquecerse. Hacían negocios. Páez se convirtió prácticamente en el Chávez de la época, en el Diosdado de la época. Todos eran una pandilla de sinvergüenza, estos militares. Ya éramos Venezuela, ahora sí, ya éramos, bueno, tampoco, no éramos Venezuela, éramos Colombia, éramos parte de Colombia. No les bastó con eso, mientras que el Libertador estaba por allá echando plomo en el Perú y en Bolivia. Entonces Santander, que también era militar, conspira junto con otros 2 o 3 más y con otros civiles y suspenden al Libertador. Dice, no, usted no puede comandar la fuerza del ejército libertador porque usted es presidente. Porque usted... Y inventan una tramoya leguleya. Otra vez los militares, ahora junto con algunos civiles, conspirando. El pobre Libertador tiene que cederle el mando a Sucre por allá, en el sur. Ganan la independencia, independizan todos aquellos pueblos. Bueno, allá los militares conspiraron. La Mar conspiró. Gamarra invadió por allá, se dio el motín de Chuquisaca, sale el pobre Mariscal Sucre con un tiro en el brazo, renuncia. Los militares otra vez conspirando. Ahora no aquí, sino allá. Pero sin embargo allá también había. Porque uno de los militares que conspiró en Bolivia con Gamarra y con toda esta pandilla, esta caterva de malandros peruanos a las órdenes de Gamarra, fue Matute, López Matute, que era oriental. Era un militar venezolano junto con otra partida de militares venezolanos que terminaron por allá por Argentina y allá los fusiló Rivadavia. Venezolanos, militares venezolanos fuera del territorio de Venezuela conspirando en contra de su comandante que era el Mariscal Sucre. De ahí nos regresamos, Bolívar se regresa, se vuela urgente porque Páez conspira con los militares otra vez, con Sublé, con toda esta parranda de vagos que se quedaron aquí sin hacer nada mientras que el ejército libertador andaba por el sur. En el año 26 se regresa a Bolívar, pone orden, le reconoce a Páez, lo sube, lo eleva, le hace lo que le gusta, pues. Lo eleva, le da cargos, a ver si con eso, si el hombre se sacía las ansias de poder. Fácil lo hubiese podido meter preso, fácil lo hubiese podido degradar y llevárselo preso, pero vamos a reconocerle a Páez que el hombre peleó, que el hombre es general, que se ganó su vaina, que el tipo sí, vamos a reconocérselo, vamos a darle una oportunidad más, lo nombra comandante, lo nombra de jefe del poder civil y militar, le regala la espada. ¿De qué sirvió? De nada, porque no terminó el Bolívar de dar la vuelta para irse a Bogotá y ya Páez otra vez estaba conspirando. Entonces, los militares realmente son un cáncer y han sido un cáncer desde antes de que existiese la República. Se regresa Bolívar a Bogotá. No ha terminado de llegar a Bogotá cuando allá en el ejército libertador, la división auxiliar que dejó allá en el Perú, viene el comandante Bustamante, el coronel Bustamante, y se revela y da un golpe de estado y arma un quilombo en Lima. Otra vez los militares, problemas a la República. Una desgracia, de verdad, la historia de los militares. Una desgracia. Después de Ayacucho, los uniformes solo han traído al continente americano miseria y desgracia, una tras otra. Mira, yo programas seguidos de 10 horas cada uno narrándole en detalle todas las desgracias que han traído los militares a la América desde la independencia. Pero bueno, no es el caso. Logran con Bustamante. Entonces viene, ahora es la Mar. Se le va, invade Colombia.
Tienen que mandar al general Sucre, al mariscal Sucre con el general Flores y vencen a Lamar, el general Lamar allá en la batalla del Portete de Tarqui en el año 29. Después se revela Córdoba. Una joya, uno de los mejores amigos del Libertador le mete otra puñalada por la espalda. Desde Piar hasta Córdoba. Mira todas las historias de militares sublevados, rebelados, conspiradores, en donde venimos. Sin contar que mientras todos estos hechos pasaban, en Venezuela seguía Arizmendi, Bermúdez y Mariño conspirando. Bermúdez era el amo y señor del Oriente. Bermúdez puso en las alcaldías, en todas las autoridades, había y por haber, había un Bermúdez. Una barbaridad Bermúdez. Bermúdez era el amo y el señor de todo el Oriente. En Margarita Arizmendi hizo lo que le dio la gana. Acabó con la isla. Y en el centro y en la movilidad que Páez le dio a Mariño, bueno, Mariño, ¿qué no hizo Mariño? Mariño acabó con todo. Conspiran otra vez. Cuando no ha terminado de vencer el Libertador y Sucre allá en Tarqui, Mariño, Páez y otra vez conspiran y separan a Venezuela. El departamento de Venezuela lo separan de Colombia y crean la República de Venezuela. Y yo les voy a decir a ustedes una cosa. Búsquense la Constitución del año 1830 y vean los anexos que vienen detrás de la Constitución. Anexo número 1. Le voy a dejar el link aquí para que lo vean. Anexo número 1. Decreto número 1, decreto orgánico del Congreso de Venezuela, el primer decreto que emitió el Congreso de Venezuela, cuando apenas estaban creando la República. El monopolio del ganado, a partir de hoy, queda bajo el poder, la administración y el mando del general José. Estamos hablando que en aquella época el ganado es como el petróleo hoy en día, ¿no? De donde salía la mayoría de la riqueza. Páez era el amo y señor del monopolio del ganado en Venezuela por ley. Así se creó la República. Nada más de entrada. Otra vez los militares corruptos separan a Venezuela, crean la República de Venezuela, hacen una constitución a medida, execran al Libertador, lo echan, lo desheredan, le quitan todo. Ustedes sabían que hubo un terremoto en el año de 1812 que acabó con todo. Esa es una de las causas. Ese terremoto destruyó Caracas. Las 2 o 3 chozas que habían y el único edificio medianamente decente que tenía Caracas era la catedral. Aquí en Caracas era la Capitanía General y aquí no había grandes obras, no habían grandes edificaciones como en Quito, como en Bogotá, como en México DF, no. Aquí realmente era prácticamente una ciudad, eran ciudades cuartelarias. Sin embargo, Caracas tenía la catedral y tenía el edificio de la aduana, que era lo único decente que había. Pero eso lo destruyó el terremoto de 1812. Las ruinas, las piedras, todos esos montones de escombros. ¿Ustedes saben quién los terminó de remover por completo? Guzmán Blanco. 100 años después. Entonces la promesa de separar a Venezuela, independizarla de Colombia y hacerlo una república fuerte, poderosa, ¿dónde quedó Páez? ¿Dónde está? Porque no hicieron nada. Lo que hicieron fue saquear, hacer un monopolio. Hicieron exactamente un pacto en el siglo XIX. Entre Páez, que ponía títeres, porque que me perdone mi maestro Vargas, que me perdone, pero Vargas fue un títere de Páez. En Venezuela no se hacía nada sin el visto bueno de Páez. Páez daba el last ok. Después vino, obviamente en complicidad con Sublet, en complicidad con Bermúdez y en complicidad con Arizmendi. Era el pentágono de los generales del mal. Y otra vez los militares conspirando y en corrupción. Que la sociedad civil, bien gracias. Habían 2 o 3 que levantaron la voz. Hay Guzmán Blanco, el loco Leocadio, que estaba mal de la cabeza, medianamente levantó la voz y metió preso. Tuvo que salir del país. Don Rafael Revenga levantó la voz, lo echaron del país.
Todos los amigos del Libertador, Diego Ibarra, todos los amigos del Libertador que levantaron la voz, los silenciaron. La dictadura de Páez, Zulé, Mariño y todos sus generales y amigos militares. Y eso fue así hasta que llegaron los monagas. Que acabaron con Páez, lo llamaron el rey de los araguatos, lo desnudaron, lo pelaron, le cayeron a palo y lo exhibieron desnudo por todas las calles hasta que lo echaron del país. Y le quitaron todo lo que se había robado. Pues vinieron los monagas, que tampoco fueron así muy agraciados que digamos. Otra vez los militares. Y de ahí seguimos pasando por Zamora, por Falcón, hasta que llegamos a Guzmán Blanco en 100 años de guerra civil. Los escombros de ese terremoto de 1812 se quedaron ahí. Caracas destruida, no había edificio, no había casa, no había nada, todo destruido, no había camino. 2 o 3 pendejaditas que hicieron en los interinos. Pero en general, la infraestructura de Venezuela pasó de la época que éramos República de Colombia hasta que llegó Guzmán Blanco. Ir de Caracas a Mérida era una odisea. Era más fácil ir a Washington o ir a Filadelfia que ir de Caracas a Mérida. Hasta que llegó Guzmán Blanco, después vino Gómez y bueno, ya se acabó la cosa. Entonces, ¿qué hicieron los militares? Desde antes de Venezuela, desde antes de que existiera Venezuela, los militares lo único que han hecho es robar, conspirar y ser corruptos. Es que ni siquiera podemos darle las gracias por la guerra de independencia. Porque ni siquiera pelearon solos. Ahí tuvo que venir la Legión Irlandesa, y tuvieron que venir los colombianos, y tuvieron que venir todas las tropas que aglutinó el Libertador. Pero a esta caterva de militares venezolanos, a Mariño, a Arismendi, a esto no hay que darle las gracias a un carajo. Pues estos son unos sinvergüenza. Fueron unos sinvergüenza. Acabaron con la República de Colombia. ¿Por qué? Porque ellos no querían recibir órdenes de Bogotá, porque el Libertador quería instaurar una monarquía, porque se quería perpetuar el poder. Mentira, estos son cuentos de camino. Y en la prueba, la mejor prueba es el decreto oficial número 1 de la nueva República de Venezuela, que le otorga a Páez el poder del monopolio del ganado. Y todo se trataba de que estos tipos querían tener su cuota de poder. Otra prueba contundente la da el mariscal Sucre, el Abel de América, que lo mataron. ¿Quién mató a Sucre? Un general. ¿Qué general? Obando. ¿A quién mandó Obando? A un coronel. ¿A qué coronel? Apolinar Morillo. ¿De dónde? De Venezuela. Junto con Erazo Sarría y otros 2 zagaletones más. Otra vez los militares cometen un magnicidio. El mariscal Sucre lo manda el Mirable a tratar de negociar con Páez para que no rompa la república, para que la república se reunifique nuevamente. Y la propuesta que traía el mariscal Sucre era muy sencilla, muy simple. La propuesta del mariscal Sucre era, y esto muy poca gente lo sabe, muy poca gente lo maneja, y es una desgracia, es una vergüenza para todo el que tenga un uniforme. Si yo fuera militar y tuviera, me daría vergüenza, me daría pena ajena tener un uniforme. Al escuchar la mariscal Sucre, el mariscal Sucre venía con la propuesta de que todos los militares de alto rango que pelearon en la guerra de independencia debían retirarse del poder por completo. Todos los generales en jefe, los generales, todos los coroneles de coronel, todos debían de retirarse del poder y dejar el poder en manos de los civiles. Propuesta del mariscal Sucre, y él decía, empezando por mí, porque él después del Congreso Admirable renunció y se fue a Quito a reunirse con su familia de civil, ni siquiera uniformado. Cuando lo mataron iba de civil. Pero ¿con cuál fue la primera piedra que se encontró? Con Mariño, con Mariñito, mandado por Páez. Él dijo, no, tú aquí no entras, tú no entras a Venezuela. A Venezuela usted tiene prohibida la entrada. No, pero es que yo vengo, no, está prohibida la entrada. No, pero es que ellos vamos a proponer que los militares se rieron, se cagaron de la risa frente a la cara del mariscal Sucre y lo echaron. ¿Por qué? Porque no querían, porque los militares no querían. Toda esta tragedia que nos ha ocurrido durante 200 años de historia, los únicos culpables son las ratas de los militares. Salimos de Guzmán Blanco
que era un ególatra, que hizo estatuas como Gaddafi de él por toda Caracas, y arriba en el Calvario montó el Guzmán Blanco de oro, y hizo de todo, se robó la plata, vivía en Francia, gobernaba por control remoto, y el país embochinchado. Había partidas de ejércitos militares por todos lados. Cuando tú ibas de de Barinas al Táchira, o cuando ibas del Táchira a Trujillo, de Guárico a Anzoátegui, de Anzoátegui a Sucre, tenías que pagar alcabalas, tenías que legislaturas diferentes. Cada estado, cada ciudad, cada pueblo tenía un caudillo que era el que mandaba y era el que decidía, y era un militar. Y los militares eran los amos y señores. Y nos volvemos a las palabras de Sucre. ¿Qué dijo Sucre? Y es otra vergüenza más para los militares, sobre todo estos bocones, bobos narcochavistas. Esta tierra que tanto nos costó darle la libertad va a caer dividida en reinos, en mini reinos. Y en cada mini reino va a haber un mini rey que va a mandar a placer en ella. Esas son palabras de Sucre. Y cuando entras a la casa de Bolívar, ahí en Caracas, hay un cuadro así de madera entrando a mano derecha. Ahí están esas palabras del mariscal Sucre. Esta tierra se va a convertir en mini reinos, gobernada por mini reyesuelos. Ismendi, Páez, Sublet, Mariño, Bermúdez. Esos fueron los reyesuelos. Y eso fue así 100 años. Se peleaban, se mataban, y el país en ruinas. A excepción de ese pequeño periodo de Guzmán Blanco, que bueno, construyó el teatro, hizo 2 o 3 cositas, y bueno. Y la cosa paró hasta que llegó Gómez. Después pasó Cipriano Castro, casi nos invaden, nos bloquean las potencias europeas porque la deuda externa creció de manera exponencial desde la época de la República de Colombia. Venía la deuda externa. Hasta que llegó Gómez, y ahí podemos hacer la primera pausa. Y podemos hacer la primera salvedad. Y tal vez porque Gómez no era militar de carrera. Tal vez Gómez era un ganadero que le tocó pues ponerse un uniforme. Pues no era un militar así de carrera como estos sinvergüenza. Y esta es la primera, la primera vez, por fin, en la historia de Venezuela, y antes de Venezuela, hace... Lo que pasa es que a nosotros nos educaron, después del pacto de punto fijo, nos enseñaron en el colegio, en las universidades, que Gómez fue un tirano, que Gómez fue un dictador, que Gómez fue una pesadilla, etc. Pero no, tal vez ha sido el mejor presidente que tuvo Venezuela en toda su historia. Tal vez el mejor presidente de la historia de Venezuela fue Gómez. Gómez pacificó el país, acabó con los caudillos, puso orden, creó una fuerza armada profesional, eliminó las montoneras, hizo caminos, hizo las carreteras, se acabaron las pesadillas de 3 meses en los caminos, se acabaron los bandoleros que te robaban en los caminos, se acabaron las alcabalas para pasar de un estado o de una ciudad a otra. Todo eso se lo debemos a Gómez. Sin embargo, hoy en día no existe en Caracas una Plaza Gómez, una Avenida Gómez, un Paseo Gómez. No existe. Pero sí había uno Caldera, sí había uno Carlos Andrés, hasta el ladrón de Diego Arria tenía un monumento por ahí. Porque hasta ese punto de retorcidos, que los que son buenos los vemos como malos y los malos los vemos como buenos. Entonces, el primer punto, la primera salvedad, la primera excepción a la tragedia militar en la historia venezolana fue nuestro general Gómez. De ahí pasamos por López Contreras, Medina Angarita, bueno, hubo altos, bajos, y llegamos otra vez a las juntas y otra vez las revoluciones. Entra un nuevo factor podrido, tal vez tan podrido como los militares en el país, que antiguamente no lo había, y es que ahora ese nuevo partido que llamaba la Acción Democrática, que prácticamente viene de la misma cloaca y la misma alcantarilla de donde vienen los militares. Y entramos en una dinámica nueva de la corrupción y de la podredumbre política en el país. Hasta que llega otra excepción. Si Gómez fue tal vez el mejor presidente que tuvimos, llega mi general Marcos Pérez Jiménez, que tal vez entonces es el presidente que tuvimos, y es la segunda excepción que hay a la regla: militares corruptos y sinvergüenza.
Nuestro general Marcos Pérez Jiménez, ya todos saben lo que hizo. Y otra vez, los adecos y los copellanos del Pacto de Punto Fijo nos metieron en la cabeza, mientras que éramos pequeños, mientras que fuimos estudiantes durante toda nuestra juventud, nos metieron en la cabeza que Pérez Jiménez era un dictador, que Pérez Jiménez era un asesino, que Pérez Jiménez se robó, lo mismo que Gómez. O sea, los dos hombres, los dos ciudadanos, que realmente después del Libertador, porque si nos vamos a otra vez a la historia, después del Libertador venimos Páez, Zulé, Andueza Palacio, Cipriano Castro, toda esa sinvergüenza de Zamora, todos llegamos hasta Gómez. En ese compás, desde Bolívar, presidente de Colombia, hasta Gómez, en ese compás, en ese espectro de años, todo lo que hubo fue basura. Todo lo que hubo fue corrupción. Cada líder, cada político, cada militar que pasó por el poder durante ese periodo de casi 100 años fue lo peor de la escoria social de esta patria. O sea, llegamos a, por fin, alguien que pone orden, el general Gómez. De ahí saltamos al general Marcos Pérez Jiménez, que no solamente puso orden, acabó con el bochinche. Estaba civilizándonos. Nos estaba convirtiendo en una potencia, íbamos disparados como el ave fénix saliendo de nuestras cenizas. A sacarnos del tercermundismo con un bolívar, una moneda como el bolívar fuerte, equiparada casi como el dólar. Con un país pujante, con una industria diversificada, con una producción petrolera. Habían colas en las embajadas de Venezuela, en los diferentes países, de gente que quería venir a Venezuela. Pero no nos gustó. Don Rómulo no quiso. Don Rómulo dijo no. Y don Caldera lo apoyó. Y ahí saltamos al punto fijismo. Y del punto fijismo pasaron otra cuerda de años más, unos casi 60 años. Y caímos en la pesadilla narcochavestia, que no es otra cosa que los militares en el poder, corruptos, sinvergüenza, cada vez peor, asesinos, narcotraficantes. Y entonces te voy a decir una cosa, y esto se lo voy a decir desde lo más profundo de mi corazón a María Corina y a Edmundo, si es que por casualidad me escuchan o alguien les cuenta. Si en la Sexta República nosotros todavía estamos pensando en que existirá un ejército, una fuerza armada, unos militares, un ministro de la defensa, o cual se le parezca. Créanme, mi estimado presidente Edmundo y María Corina, va a haber una séptima. Hay que eliminar la institución militar. Hay que declararla desde ya. Yo no entiendo el señor presidente Edmundo, con todo respeto, que ha estado esperando. Vamos para un mes que usted ganó las elecciones. Pero para que Maduro complete su periodo constitucional. Si Mamaduro es ilegítimo de origen, esperar a enero es una tontería. Todos los días que hemos esperado desde el 28 hasta que llegue el día que haya de llegar, todo el tiempo que hemos esperando, le hemos estado haciendo un favor al régimen genocida narcochavestia, dando oxígeno. ¿Ustedes creen que ellos están ahí sentados como nosotros, como tontos, sin hacer nada? Ellos se están rearmando, reorganizando. Ahorita, mientras que todos los venezolanos están en su sufrimiento diario de tratar de sobrevivir, está Diosdado Cabello reunido con un grupo planeando las próximas operaciones. Está Padrino con otro grupo de sicarios planeando las otras operaciones. Está Reverol planeando las otras. Cada uno de ellos está ahorita, en este momento, reunido, planeando, planificando cuáles son los próximos golpes que van a dar. Porque no van a salir del poder. Ni ahorita, ni en enero, ni nunca van a salir del poder hasta que no le opongamos una fuerza igual o superior. Entonces, ¿qué medidas debió haber tomado el señor presidente y María Corina? Muy fácil. Nombrar un ministro en el exilio, un ministro de seguridad interino que se encargue de ir organizando una fuerza pública y tenerla preparada para el momento en que se necesite. Porque va a llegar el momento en que se va a necesitar. Porque una vez que ellos lleguen al poder, si es que llegan, ¿con qué fuerza pública van a contar? ¿Con esta?
que son asesinos y criminales. María Corina, el mundo, cuando suban a la presidencia, si es que suben, ¿quién va a respaldar su autoridad? ¿Cuál fuerza pública? ¿La Policía Nacional Bolivariana? ¿El SEBIN? ¿Esos son los funcionarios públicos con los que ustedes pretenden gobernar? Segunda cosa que ustedes debieron de haber hecho y no han hecho: declarar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la policía, todos estos entes chavistas, todo, inclusive al mismo PSUV y todo eso, declararlos ya de una vez como grupos al margen de la ley, organizaciones criminales y terroristas proscritas por la República. Todo eso se debió haber hecho. Eso no es incitación a la violencia. No es que me vas a decir mañana, no, porque este loco está ahí hablando, incitando a la gente que vaya a matar. No, yo no estoy diciendo que nadie salga a matar a nadie. Yo solamente estoy diciendo que el señor presidente electo y María Corina, que son los que tienen el poder real según la voluntad del pueblo, ahorita en este momento, ya debieron de haber hecho ya debieron de haber anunciado algunas medidas. Sin embargo, no las han anunciado. Se supone que tienen un as bajo la manga. Ojalá Dios quiera que sí lo tengan. Porque si no, hasta el 31. See you later, boys.